Hola, mi nombre es Paulina Parra y les hablaré sobre el marxismo. El marxismo deriva su nombre del apellido de Marx, cuya obra, compuesta en gran medida junto a su compañero Friedrich Engels, 1820-1895, formó la base teórica de este modelo e influyó en numerosos movimientos políticos y procesos revolucionarios del siglo XX, como la Revolución Rusa en 1917, la Revolución Comunista China en 1949 y la Revolución Cubana en 1959, con Friedrich Engels, quien realizó una aguda descripción de la revolución industrial en su obra La situación de la clase obrera en Inglaterra. Karl Marx afirmó que las condiciones materiales de la vida de los seres humanos han determinado en sí siempre su forma de vivir y de pensar, es decir, su devenir histórico. Fundadores del marxismo. Los principales son Karl Marx, 1818-1883, principal teórico que desarrolló los conceptos como luchas de clases, materialismo histórico, plusvalía y los modos de producción. Como segundo tenemos a Friedrich Engels, 1820-1895, como colaborador directo de Marx, autor del Manifiesto Comunista y sistematizador del marxismo tras la muerte de Marx. Ahora les voy a decir unas pequeñas características del marxismo. La primera es que el marxismo es una filosofía, una teoría de la historia y un programa político y económico. Como segundo tenemos que se centra en una visión filosófica materialista que plantea que la única realidad es la material y que las ideas, pensamientos, creencias, leyes y formas de organización política son solo subproductos de las relaciones sociales de producción. También, como característica tenemos, promueve el materialismo histórico como modelo para comprender el desarrollo de las sociedades a lo largo de la historia. Interpreta el capitalismo como un sistema de explotación. Ahora tenemos unos pequeños ejemplos del marxismo. Tenemos como primero la lucha de clases. Este ha sido un tema que siempre se habla. La tensión histórica entre la clase capitalista, burguesía, que posee los medios de producción, y los trabajadores, proletariado, que venden su fuerza de trabajo para vivir. Es el motor de la historia y de las obras que nos ha dado Marx. Como segundo tema, ejemplo, tenemos la plusvalía. Los capitalistas pagan a los trabajadores menos de lo que vale lo que producen, es decir, quedándose con la diferencia. Como un ejemplo, ponemos una persona produce $100 en una hora, pero solo recibe $5 de salario. El resto es ganancia del dueño. Como tercero tenemos el materialismo histórico. Las sociedades cambian por factores económicos y productivos, no por ideas abstractas. Un ejemplo es el paso del feudalismo al capitalismo por cambios en la producción. Ahora les voy a dar una pequeña conclusión del marxismo. El marxismo es una corriente teórica y política muy amplia que busca explicar cómo funcionan las sociedades a partir de sus estructuras sociales y económicas, poniendo en el centro la lucha de clases entre explotados y explotadores. Su principal aporte es mostrar que las relaciones de producción influyen directamente en la política, la cultura y la vida, aunque sus aplicaciones históricas han generado debates y controversias. El marxismo sigue siendo una herramienta fundamental y muy amplia para analizar sus desigualdades, formas de explotación y dinámicas del capitalismo contemporáneo.
En definitiva, el marxismo propone la construcción de una sociedad más justa e igualitaria mediante la transformación de las estructuras económicas y sociales que generen una dominación. Gracias. Hola, mi nombre es Matías Briones y vengo a hablarles brevemente de la escuela austriaca. Primero tenemos que la escuela austriaca surgió a finales del siglo XIX, específicamente en 1871, en el momento en que Karl Menger publicó su obra A principios de economía. Este libro marcó una ruptura con las teorías económicas dominantes y que dio un inicio a una nueva forma de entender los fenómenos económicos. La escuela recibió su nombre porque sus principales exponentes provenían del imperio, el cual era el austrohúngaro. A lo largo del siglo XX, la escuela austriaca se consolidó como una corriente crítica frente al intervencionismo estatal y defensora del papel central del individuo en la economía. Con el paso del tiempo, los pensadores como Ludwig von Mises, Friedrich Hayek ampliaron sus conocimientos, llevándolos a debates internacionales sobre libertad económica, conocimiento y orden social. Entre los principales postulados tenemos la escuela austriaca, que se basa en varios principios fundamentales, los cuales son la acción humana, que nos dice que toda la actividad económica nace de decisiones individuales. Las personas actúan según sus objetivos, preferencias y la información que tienen disponible. Luego tenemos subjetividad del valor. El valor de los bienes no depende de su costo o de su utilidad objetiva, sino del valor personal que hace cada individuo. Poseemos importancia del conocimiento disperso, el cual nos indica que ninguna autoridad central posee toda la información necesaria para dirigir una economía. El conocimiento está distribuido entre millones de personas y el mercado permite coordinarlo. Mercados libres y precios como señales. Los precios transmiten información sobre escasez, demanda y preferencias. Cuando el mercado funciona libremente, los precios permiten coordinar las acciones de millones de individuos. Por último, crítica al intervencionismo. Según esta escuela, cuando el Estado interviene excesivamente en los mercados, distorsiona las señales de precios y provoca ineficiencias, inflación o crisis. Luego tenemos representantes destacados, entre los que se encuentran Karl Menger, el cual es el fundador de la escuela y pionero de la teoría subjetiva del valor; Ludwig von Mises, quien desarrolló lo que sería la teoría de la acción humana o praxeología y explicó cómo la intervención estatal puede generar ciclos económicos. Y por último tenemos a Friedrich Hayek, Premio Nobel de Economía, conocido por su teoría del conocimiento disperso, el papel del orden espontáneo y su defensa de la libertad económica. Estos autores aportaron ideas que siguen influyendo en debates contemporáneos sobre el papel del Estado, el funcionamiento del mercado y la libertad individual. Un ejemplo de la teoría aplicada a la realidad es el claro ejemplo del pensamiento austriaco, el cual puede observarse en los procesos de inflación causados por la expansión monetaria. Desde la perspectiva austriaca, cuando un banco central crea dinero de manera artificial, por ejemplo aumentando la emisión sin respaldo productivo, los precios comienzan a subir porque hay más dinero persiguiendo la misma cantidad de bienes. Esto explica por qué países recurren al exceso de intervención monetaria y experimentan inflación elevada o incluso hiperinflación. La escuela austriaca sostiene que permitir el mercado ajusta los precios libremente y evita manipulación monetaria excesiva, lo cual lleva a una economía más estable y predecible. Y por último, tenemos otro ejemplo de lo que sería lo que conocemos como el emprendimiento, pero para los austriacos el empresario es fundamental, ya que éste detecta oportunidades basadas en su conocimiento personal del mercado. Empresas como startups tecnológicas o pequeños negocios locales
surgen gracias a personas que identifican necesidades y actúan libremente. Lo que quiere decir que esto refleja el principio austriaco de acción humana y de conocimiento disperso. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Kelvin Álava y yo hablaré sobre la Escuela de Chicago, una corriente de pensamiento económico que tomó fuerza a mediados del siglo XX. La Escuela de Chicago se consolidó especialmente en la década de 1950, impulsada por el trabajo del economista Milton Friedman y otros académicos de la Universidad de Chicago. Surge como una respuesta a las teorías keynesianas que dominaban la economía después de la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial. Este enfoque propuso una visión más centrada en los mercados libres y el papel limitado del Estado y sobre todo la importancia de controlar la inflación mediante políticas monetarias. Los postulados centrales de la Escuela de Chicago son los siguientes. El monetarismo, es la idea más importante, es que la inflación es un fenómeno estrictamente monetario, es decir, según ellos, cuando el gobierno imprime demasiado dinero, los precios suben. Estabilidad económica, que para evitar crisis e inflación proponen que la oferta monetaria crezca de forma controlada y predecible, no según decisiones políticas de corto plazo. Mercados libres y mínima inversión del Estado. Consideran que los mercados, cuando funcionan libremente, asignan recursos de forma más eficiente. El Estado debe intervenir lo menos posible y solo para mantener reglas claras. Racionalidad individual. Las personas toman decisiones buscando su propio beneficio y estas decisiones en conjunto llevan a un equilibrio económico. Crítica de políticas fiscales expansivas. Critican la idea que el gobierno debe gastar más para estimular la economía, pues esto genera inflación y distorsiona los mercados. Los principales representantes de esta escuela son Milton Friedman, ganador del Premio Nobel de la Economía, considerado el líder del monetarismo. Gary Becker, también premio Nobel, conocido por ampliar la teoría económica a temas como familia, educación y crimen, analizando los incentivos que influyen en el comportamiento humano. Ambos revolucionaron la economía con enfoques innovadores y muy influyentes. Bueno, ejemplo de la teoría aplicada a la realidad. Uno de los ejemplos más claros de la aplicación de las ideas en la Escuela de Chicago se dio en la década de 1970 y 1980, cuando varios países adoptaron políticas monetaristas para combatir la inflación. Por ejemplo, Estados Unidos, durante el mandato de la Reserva Federal bajo el mandato de Paul Volcker, se aplicaron políticas estrictas de control de la oferta monetaria. Estas medidas lograron reducir una inflación muy elevada, aunque también generaron una recesión temporal. Otro ejemplo notable es la influencia de las ideas de Friedman en las reformas económicas de países como Reino Unido bajo Margaret Thatcher y Chile durante las reformas de los años 70 y 80, donde impulsaron políticas de libre mercado, desregularización y control monetario. En estos casos muestran cómo el monetarismo ha influido en decisiones políticas, económicas reales y alrededor del mundo. Bueno, y esto fue un resumen de Chicago, de la Escuela de Chicago, su origen y sus ideas principales, sus representantes y su impacto en el mundo real. Hola, mi nombre es Blanca y hoy voy a hablar sobre el tema teoría del desarrollo. Segunda mitad del siglo 2000. En este periodo histórico del mundo empezó a cuestionar si realmente el crecimiento económico significaba desarrollo. Tras décadas enfocadas únicamente en producir más, surgieron nuevas ideas que proponían una visión más humana y sostenible del proceso. A finales del siglo 2000, los investigadores observaron dos problemas graves: el deterioro ambiental y la persistencia de desigualdad social. Había países que crecían económicamente, pero su población seguía viviendo en pobreza. Así nació una nueva forma de entender el desarrollo, que ya no se basaba solo en cuánto produce un país, sino en cómo vive su gente. El primer gran cambio vino con Amartya Sen, quien propuso que el desarrollo significa ampliar las capacidades y libertades de las personas, como acceder a educación, salud, bienestar y oportunidades reales. Para Sen, un país no es desarrollo solo porque tiene un alto PIB.
Es desarrollo si permite que sus ciudadanos vivan la vida que valoran. Esta idea dio origen al Índice de Desarrollo Humano. Paralelamente, surgió la preocupación por la sostenibilidad, la economía sostenible. Plantea que el crecimiento no puede ignorar los límites del planeta, cuidar los recursos, reducir contaminación y pensar en largo plazo. Se convirtieron en pilares del nuevo concepto de desarrollo. La economía circular cambia el modelo tradicional de extraer, producir y desechar a proponer reciclar, preparar y reutilizar. Diseñar productos que duren más tiempo. Esto reduce residuos y ayuda a conservar recursos naturales. Es una de las aplicaciones más prácticas del desarrollo sostenible. La teoría moderna del desarrollo también integra la idea de equidad. Reducir la desigualdad es fundamental. El desarrollo debe incluir a todas las personas, no solo a quienes ya tienen ventajas. La inclusión social es tan importante como el crecimiento económico. Para Amartya Sen, ganó el Premio Nobel de Economía porque revolucionó la forma de medir el proceso humano. Su enfoque de capacidades inspiró el Índice de Desarrollo Humano y políticas, enfocadas en salud, educación y equidad. Para Herman Daly, uno de los fundadores de la economía ecológica, criticó la idea de crecimiento ilimitado y propuso la economía en estado estable. Fue uno de los pioneros de la economía circular y del pensamiento sostenible. Podemos ver esta teoría aplicada en varios casos, como el Índice de Desarrollo Humano, basado en las ideas de Sen, países como Finlandia y Holanda, que aplican economía circular, programas sociales como bolsas, familias, oportunidades, enfocados en reducir desigualdades. Las empresas que reciclan agua reducen emisiones o utilizan residuos, siguiendo principios de sostenibilidad. En conclusión, desde la segunda mitad del siglo 2000, la teoría del desarrollo pasó de enfocarse solo en crecimiento económico a centrarse en las personas y en el planeta. Gracias a pensadores como Amartya Sen y Herman Daly, hoy entenderemos que el del verdadero desarrollo combina sostenibilidad, equidad, economía y circular y bienestar humano. Muchas gracias.